y descendió un ser. Yo lo veía, por lo que yo calculé, más o menos podía tener entre 60 y 70 centímetros de altura. Una cabeza bastante... En ese caso tenía la escafandra. Tenía la escafandra y tenía un traje todo brilloso, como si fuera de espejo. Le brillaba el traje, ¿no? Y unas botas también brillosas, y bajó por la escala hasta el agua. El 29 de octubre del año 1922, en la ciudad de Rosario, se organizó la primera jornada cultural de omniología organizada por Maca y Café Ufológico Rosario. Los organizadores, Luis Acosta y Lorena Enciarrata, expusieron todos los eventos paranormales relacionados con el fenómeno ovni en el campo argentino. Por ejemplo, mutilaciones de ganados, avistamientos de ovnis y abducciones. Les invito a ver esta grandiosa jornada donde se han visto un montón de cosas, donde yo mismo fui testigo y estuve a cargo de la edición de video. Los invito a verlo. Es más, ese fenómeno que yo sí lo estoy no solamente viendo, percibiendo con todos mis sentidos, inclusive el tacto, otros no los pueden ver ni percibir con ningún sentido. Y además ese ser o eso que estoy viendo también puede dejar interactuar físicamente con el entorno. Es muy raro esto, pero para que piensen lo complejo que es. Les voy a dar un ejemplo muy simple de una persona que ahora está acá, que es Daniel Valverdi, que no sé por dónde andará. Ahí está, ahí. Mirá, no sabía que vos venías. Y justo dije, bueno, ¿qué ejemplo agarro? Bueno, agarro a Daniel Valverdi con una cosa que contó una vez en el programa y justo está acá. Entonces, lo que van a ver es un ejemplo muy simple, pero de este fenómeno. O sea, una persona que tiene una esfera al lado y la persona no ve la esfera, pero la tiene al lado, y Dani, creo que era Dani Valverdi, que estaba más o menos por donde está ahora, la estaba viendo. Digo, Jorge, ¿tenés la esfera al lado? No la vio. Entonces nos bajamos del coche, Jorge con su grabadorcito Sony, se mete en el campo unos 40, 50 metros adentro, y yo me quedo apoyado en el auto. Había otra persona en otro auto mirando también en la misma situación que estaba haciendo Jorge. Jorge, la noche era media clara, ¿viste? Esas noches que, si bien no había luna, estaba claro el ambiente. Se veía cuando se iba metiendo y estaba a unos 40, 50 metros del camino rural ese donde habíamos dejado el auto. Y lo estábamos observando a Jorge, simplemente. Y de repente se presenta una esfera de luz del tamaño de una piñata. Yo como observador la describo así, como una piñata que le llegaba a la altura de las rodillas. Una luz tenue, amarillenta, y bueno, nada, me quedé observando qué pasaba. Y en un momento lo veo a Jorge que se pone en cuclillas, y en el silencio de la noche se sentía que Jorge hablaba. Entonces mi pensamiento era, Jorge está interactuando con esa esfera de luz. Pasaron segundos, se incorpora, la esfera desaparece y Jorge viene hacia donde estaba yo. Viene caminando, digo, no le vamos a decir nada, vamos a ver qué reacción y qué es lo que dice. Y cuando llega, pasa por al lado mío, abre la puerta del auto, saca la campera, se pone la campera, y le digo, Jorge, ¿vos te sentís bien? ¿Estás bien? A ver si me decía algo. Y no me dice nada. Y sí, me agarró un poco de frío, por eso me vine a abrigar, me vine a buscar la campera. Sigue el silencio,
Y le digo, bueno, ¿viste lo que tenías adelante tuyo? Y me dice, no, ¿qué había? Había una esfera de luz, le digo, a la altura de tus rodillas, delante tuyo, a 1 metro. Ahí. Desde acá se veía perfecto. Igual después lo tienen ahí a Dani para que le cuente la historia completa. Entonces, el fenómeno se puede manifestar a unos y a otros no, estando en el mismo lugar. De hecho, Daniel López, en uno de los tantos viajes que hace a La Pampa, cuenta siempre lo que ocurre en un lugar, cerca de la Ahumada, bien al oeste pampeano, donde todos los martes, decían, aparecía una esfera en ese lugar, todos los martes. Entonces, ¿qué hacen? Se dividen en 2 grupos. Uno va a ese lugar, que era una piedra, se lo conoce como una piedra muy particular que ve ahí. Un grupo se queda ahí y otro se queda a cierta distancia. ¿Y qué pasó? Los que estaban a cierta distancia vieron la esfera que aparecía todos los martes en ese lugar. Y Daniel López, que estaban en la piedra, no me acuerdo si con Esteban Linchero o con quién, no la vieron. O sea, un grupo veía ahí una esfera y los que estaban ahí no veían nada. ¿Sabe también cuándo ocurren esas cosas? Cuando la gente ve fantasmas. Y vamos, ¿pero qué tiene que ver los fantasmas con los ovnis? Pasamos en Demonios, en Historias Paranormales, ciclo que produce Pablo Van Kraut, el famoso caso del médico de Julio Picón, de Resistencia Chaco. Iba a traer ese fragmento de video, pero no lo quería hacer muy extenso. Que también un médico, estando a la noche de guardia, se le aparece una persona, un paciente, que lo revisa, lo oculta, lo manda a sacarse una radiografía, la radióloga también lo ve, le saca la radiografía, cuando en un momento la radióloga siente como una brisa y el personaje desaparece, la radiografía salió velada y después, hasta ahí pensaron que se había fugado, que era alguien que se fugó, se fue corriendo. En las cámaras de seguridad no se ve nada. Se ve a Julio Picón recibiendo a alguien en la puerta del consultorio, que habla con alguien todo, que entran al consultorio, ahí no hay cámaras obviamente, y después que sale todo, o sea, todo Julio Picón lo ocultó, todo lo percibió con todo su sentido, no solamente con la vista, sino con el tacto y demás. La radióloga también lo vio y este ser de momento desaparece. Típico fantasma. También así actúa el fenómeno ovni. Para que piensen. Sigamos. No tengo problema. Otra manifestación, otro elemento de los tantos que podríamos nombrar, y con esto terminamos, que de alguna forma está relacionado con el fenómeno ovni, es que nosotros podemos llegar a interactuar con el fenómeno o con la inteligencia que está detrás. Muchos de ustedes, los investigadores de campo, una clásica es ir con un láser, una linterna, hacerle luces y que la luz le responda y le hace luces, la luz responde. Pero también se puede interactuar mentalmente con el fenómeno. Quizás muchos investigadores van a decir, no, pero eso de los contactados, el tema del contacto mental y todo eso. Les voy a traer unos segundos de una entrevista que hicimos en La Pampa. Es un caso, se conoce como el caso de los cazadores, también un caso increíble, donde varios cazadores ven en La Pampa una luz que después por el susto se van y la luz los persigue. Después cuando llegan a América, que es donde ellos vivían en la provincia de Buenos Aires, en el fax, que se había cortado la luz en la ciudad, pero el fax no sé cómo anduvo y empezó a tirar una hoja marcando las horas, los diferentes horarios de diferentes momentos del caso. Un caso increíble que también estaríamos horas y horas. Cuando estuvimos ahí en La Pampa, estuvimos con el que fue el guía de los cazadores, que los acompañó. Fíjense lo que cuenta, que esto
por ahí pasa muy desapercibido, porque uno hace una entrevista de 40 minutos, 1 hora con el testigo, y por ahí hay detalles que uno se olvida o los pasa como desapercibido, pero a mí me llamó la atención. Es muy, dentro de todo el caso es nada, pero a mí creo que fue lo más interesante del caso. Uno de los muchachos llegando a América dice que pone la cabeza sobre las rodillas, ¿viste? Dice, queremos saber, dice, quiénes son, dice, nosotros somos pacíficos, dice, si nos entienden o algo, que le hicieran una señal de luz, dice que le pegaron un destello así. Bueno, ahí sí lo que lleva el todo, ya no quería saber más nada. Lo que describía el testigo es que uno de los cazadores que iba en el auto siendo perseguido por la luz, alcanzaron a escuchar, dice, queremos saber quiénes son, o sea, se acurruca dentro del asiento, asustado, y le dice, queremos saber quiénes son ustedes, si son buenos, y de golpe este objeto, esta luz, en ese mismo momento se ilumina, pero increíblemente. Ese tipo de interacción con el fenómeno, igual es el último video, así que no tengas problema, bueno, no hay más video. Ese tipo de interacción con el fenómeno es muy común que ocurra, o sea, hay un montón de casos, inclusive de investigadores del tema, que estando filmando y demás, dicen alguna frase o piensan algo para que el fenómeno se manifieste y en ese momento se manifiesta. ¿Cuántas veces habrán escuchado, los que están más en el tema, el típico relato de la persona que está dentro de la casa y dice, sentí la necesidad de salir al patio, y cuando salgo al patio, uy, mira vos, la nave. Pero no es que escuchó una voz, no, sintió la necesidad. O sea, hay una interacción con el fenómeno que es mucho más profunda de una simple visualización. Eso es lo complejo del fenómeno. Entonces, para no aburrirlo más... me queda pero esto es audio, no es video, así que espero que esto... Un último audio, esto es audio. El que está viendo a la izquierda es Julio de Geneve, investigador de Colón. Y el que está a la derecha de él es Horacio Edgardo González. Bueno, Horacio fue testigo de uno de los casos más increíbles, también ocurrió en Puerto Belgrano, 3 objetos, día y medio. Base Naval Puerto Belgrano, 3 objetos posados sobre el mar a metros de la base, día y medio, no 1 hora, no 2 horas, día y medio. Bueno, es un caso súper complejo. Bueno, la cuestión que de uno de los objetos, el que estaba más bajo, los objetos eran los típicos platos voladores, el famoso plato volador que el periodista le cambió para que se hable de plato volador. Bueno, era el típico plato volador con la cúpula transparente arriba, el clásico. Seres pequeños con traje, clásico. Fíjense, esto es para mostrar un poco lo absurdo que parece ser el fenómeno dentro de su complejidad. Fíjense lo que pasa, también es un fragmentito muy pequeño. Como es audio solamente, esperemos que se escuche todo. Fíjense lo que pasa con ese plato que estaba posado a poca altura y con uno de los seres. Esperamos unos minutos, se abrió una escotilla de uno de las naves y largaron una escala como de vidrio, algo brillante, transparente, que cayó hasta el agua. Y descendió un ser, yo lo veía, por lo que yo calculé, más o menos podía tener entre 60 y 70 centímetros de altura. Una cabeza bastante... En ese caso tenía la escafandra. Tenía la escafandra y tenía un traje todo brilloso, como si fuera de espejo. Le brillaba el traje, ¿no? Y unas botas, también brillosas, y bajó por la escala hasta el agua. Y traía un balde transparente como si fuera de vidrio o cristal. Puso el balde en el agua y recogió agua. Y subió por la escala. Eso lo hizo 8 o 10 veces. 8 o 10 veces. 8 o 10 veces. El mismo ser. Sí, el mismo ser.
y había dos que quedaban adentro. Estaban tocando los aparatos, no sé. Bueno, también se cortó, pero no importa. El tema era que, como alcanzaron a escuchar, el ser, este pequeñito, con traje ajustado, plateado y demás, se desprendió una escalerita tipo náutica, digamos, todo muy transparente, como algo transparente, que descendió del plato al agua, y por esa escalerita bajó un ser con un balde transparente, bajó la escalerita, agarró agua del mar y se subió por la escalerita, y eso lo hizo varias veces. A ver, una nave espacial que supuestamente viene de otra estrella, cruzando el cosmos, el firmamento, va a traer una escalerita de ese tipo y un balde para buscar agua del mar. Estos son los pequeños detalles que hacen absurdo al fenómeno. Pero traje por traer un ejemplo, porque bueno, a muchos les gusta este caso, pero hay decenas de ejemplos así de cosas que pasan con el fenómeno que vos decís, no tiene sentido, no tiene lógica, es complejo. Vamos con la parte, ya cerramos la parte final. Una de mis conclusiones, porque podríamos sacar muchas conclusiones, esta es una opinión personal, obviamente lo que voy a decir ahora, que ustedes pueden compartir o no. Si no les gusta esta opinión personal, la puedo cambiar por otra, no hay problema, eso yo me adapto. Mi conclusión es que el fenómeno, el llamado fenómeno ovni o el nombre que le quieran dar, es un fenómeno universal, porque viene desde hace milenios, abarca todo el planeta Tierra, a todas las culturas, a todo el mundo. Es universal en ese sentido, pero a su vez es personal. El fenómeno se manifiesta en forma personal a cada uno de nosotros, incluyendo los investigadores. Martina, ¿estás levantando la mano, Martín, o simplemente bostezando? Bostezando, muy bien. Entonces, el fenómeno para mí, ustedes piensan lo que quieran, para mí es universal y a su vez personal. Se manifiesta, reitero, a cada uno en forma personal y de diferente forma, con diferentes objetivos. Inclusive los investigadores. Por eso, muchas veces me pongo a pensar, ¿por qué tal investigador piensa tal cosa sobre el fenómeno o tuvo tal experiencia con el fenómeno y otro tipo de experiencia con el fenómeno? Hasta a los investigadores se les manifiesta de forma personal. Por eso es muy difícil generalizar. Recuerdo, bueno, acá hay grandes investigadores como Aldunati. Se suele hacer, y a pesar de lo que estoy diciendo, yo estoy a favor, se suelen hacer estadísticas, que es para mí fundamental hacer estadística y buscar patrones. El tema es que en realidad nunca vamos a encontrar un patrón general para todo, porque el fenómeno se manifiesta de diferentes formas y en forma personal. En base a esto, decimos, bueno, ¿y esto qué implicancia tiene? Porque, o sea, nos estamos dando cuenta que estamos ante un fenómeno muy grande, muy complejo, que para mí, como dice el título de la charla, el tema ovni, el tema más importante de la humanidad. El título es porque una vez me llamó Lorena, me dice, Carlos, ya, decime cómo se llama tu charla porque tengo que no sé qué cosa, no sé qué tienes que hacer. ¿Sí? Es verdad. Y yo dije, me agarró trabajando, no sé qué estaba con un problema, con un servidor, qué sé yo. Digo, bueno, pues ponele el tema ovni, el tema más importante de la humanidad. Y bueno, quedó así. Pero en realidad es lo que pienso. Para mí el tema ovni es el tema más importante de la humanidad. Ya sé, hay millones de temas más urgentes. En nuestro querido planeta tenemos muchos problemas para resolver, económicos, guerra, tenemos un montón de problemas que son prioritarios. Pero el más importante es el tema ovni. Entonces, ¿qué implicancias tiene? Algunas implicancias, para mí, esto es opinión personal, cada uno después piense lo que quiere, y si no le gusta mi opinión, me dicen y cambiamos por otra, buscamos otra. Primero, tener el foco, no perder el foco, esto más que nada para las personas, investigadores, difusores o gente que se involucra con el tema seriamente. No perder el foco, no olvidemos que estamos investigando este fenómeno,
que es algo grande, complejo, más grande que este edificio y más complejo que este edificio. Entonces, no perdamos ese foco, porque muchas veces nos distraemos con tonterías que no tienen nada que ver con el tema OVNI y nos hacen perder energía, recursos. No perdamos que el foco nuestro, la atención nuestra, es el tema OVNI. Una vez contaba que, viendo algún documental sobre animales de África, pasaron un documental sobre el guepardo. El guepardo es un felino, un gran felino, que por su forma aerodinámica tiene una caja torácica muy estrecha. O sea, es el animal más veloz terrestre, más veloz del planeta, pero esa velocidad solo la puede mantener por pocos segundos, porque por tener poca caja torácica, por su forma aerodinámica, enseguida se cansa. Entonces decían que el guepardo lo que hacía era, teníamos una manada, imagínense, disculpe que los use de ejemplo, pero imagínense que es una manada de animales, de cebras o de esas cosas que comen los guepardos. El guepardo se focaliza en uno de ustedes. Dice, bueno, lo voy a agarrar a aquel. Y se focaliza en eso, y entonces no puede, cuando comienza su carrera, apunta a él y se olvida del resto. Porque si empieza a desviarse, porque este está más cerca, no, le pueden pasar animales más lentos por el costado, pero él ya se focalizó en uno. Así debemos hacer nosotros con el tema OVNI. O sea, la gente que investiga, que difunde o que se involucra seriamente en este tema, no olvide que su foco, su presa es el OVNI. El resto es secundario. Después, ¿cómo abordamos el tema OVNI? El camino que seguimos para abordar el tema OVNI lo voy a dejar para el final. Pero otra cosa que quería decir es la difusión. Es fundamental la difusión de estos temas. O sea, que la gente empiece a hablar de estos temas. Entonces, no tengan miedo a hablar, de contar sus experiencias y hacer como están haciendo ahora con este evento Lorena, o la gente que tiene programas de radio, o canales en YouTube, o donde sea. Difundan el tema OVNI. Es fundamental la difusión, que más gente no se involucre, pero sí que conozca el tema, que empiece a plantearse realmente ante qué cosa nos estamos enfrentando, pero bueno, ante qué estamos. Entonces, la difusión para que más gente abra los ojos es fundamental. No para captar seguidores, no para captar gente que empieza a investigar, no. Simplemente que la gente común conozca que tenemos esto. Que vaya pensando que hay algo más. Y volviendo al camino, y con esto cerramos, ¿cómo abordamos cómo investigamos el tema OVNI? ¿Cómo nos acercamos al tema OVNI? ¿Qué camino elegimos? Todos los caminos hoy en día son válidos. Reitero, y me van a crucificar por esto, pero todos los caminos para abordar el tema OVNI son válidos. ¿Por qué son válidos? Porque no sabemos ante qué nos enfrentamos. ¿Y qué significa esto? Gente como Checo, que no sé por dónde anda, ahí está, que va con todos sus aparatos, su pequeña NASA móvil, y a mirar el cielo. Otros, como Daniel López, que agarró un péndulo sobre un mapa, es más complejo el tema, pero péndulo sobre un mapa, el péndulo le marcó tal lugar y se fue a ese lugar. Y así es como vio luces. Otro ya no, otro lo pueden abordar a través de la meditación. Una amiga, antes de que se vaya a vivir a Nueva Zelanda, le hicimos una despedida a él, a la esposa, a la familia, en una casa, una cena de despedida porque se iba a vivir a Nueva Zelanda. Siempre le gustó el tema, pero nunca habíamos hablado. Y en esa cena, antes que se vaya, me dicen, te voy a contar lo que me pasó la otra vez. Me puse a meditar, porque anda en esa onda meditación y demás. Se sentó a meditar en una habitación y de golpe empezó a aparecer, a materializarse una esfera blanca, brillante, y que se empezó a agrandar.
se asustó y como que dijo, no, basta, y la esfera desapareció. Entonces, cualquier camino hoy en día es válido para intentar acercarse al fenómeno. Como no sabemos contra qué nos enfrentamos o contra qué estamos, que cada uno elija el camino que le parezca mejor para acercarse a este tema. Ahora bien, ese tema de los caminos y de la difusión, etcétera. Y creo que, y acá viene, con esto cierro, con esto termino, tengo que dejar algo para que quede para el futuro, para las nuevas generaciones, tengo que decir algo digamos importante como para que... Yo creo que el secreto está en una mente global. Cuanto más gente empiece a conocer sobre estos temas, a hablar sobre estos temas, a compartir información, inconscientemente vamos a generar esa mente global. Cuando nos ponemos a hablar entre nosotros, a compartir experiencias, opiniones, como recién hacían en el fondo, que se ponían a hablar, ¿cómo estás? Tanto tiempo, ¿te acordás que el caso, la luz que vimos, esto? Esas pequeñas charlas informales van generando de a poquito esa mente global. Yo creo que el fenómeno ovni, o lo que está detrás del fenómeno ovni, que es más complejo que los ovnis, el ovni es solamente una puerta de entrada a un fenómeno más complejo. Es como decir, bueno, yo a este fenómeno puedo entrar por aquella puerta, pero por ahí puedo entrar por allá atrás, por acá o por arriba. Entonces, cuanto más gente estemos más involucradas y compartiendo información y intercambiando opiniones, experiencias, se va generando inconscientemente esa mente global y algún día vamos a entender lo que está pasando. Esto no lo resuelve una sola persona, un solo investigador, por más genio que sea. Esto lo resolvemos entre todos. Hace algunos años atrás, como parte del proyecto SETI, el proyecto SETI en realidad significa búsqueda de inteligencia extraterrestre. Es diferentes formas de buscar a través de la astronomía o de la radioastronomía señales de vida inteligente. Entonces, en un momento había varios radiostelescopios escaneando en miles de frecuencias diferentes sectores del cielo. Entonces, apuntaban a todo el sector, escaneaban a través de diferentes frecuencias de radio y bajaban la información. Después se corrían un poquito más, escaneaban, bajaban la información. Entonces, ¿qué pasaba? Tenías un paquete enorme de información, grande como este lugar. Y no había computadora que pudiese procesar toda esa información. Entonces, ¿qué se hizo? Se hizo algo que, bueno, por ahí ustedes son todos centennials, son todos menores de 20 años, no saben. Pero en mi época, en un momento salió algo llamado SETI at Home o algo así. ¿Qué hacías? Acá dice que él lo vio. Se aprovechaba, se agarraba todo ese paquete enorme de información, que es como el fenómeno ovni, digamos, ¿no? Entonces, como no había una computadora suficientemente poderosa para analizar todo eso, como no hay ninguna persona suficientemente poderosa para resolver el tema ovni, se empezó a dividir esos paquetes, esa gran información, en pequeños paquetes. ¿Y a dónde se bajaban? Cada uno, que tenía una computadora en su casa, en la oficina, donde sea, ¿qué hacía? Se anotaba en ese proyecto y bajaba un pedacito de ese gran paquete, bajaba un pedacito y lo procesaba en su computadora. ¿Cuándo? Cuando la computadora no se usaba. Cuando se activaba el protector de pantalla, algo que los millennials no saben que es un protector de pantalla, pero bueno, antiguamente, cuando la computadora pasaba cierto tiempo que no se usaba, se activaba el protector de pantalla, que eran las estrellitas o lo que sea. Entonces, en ese momento que la computadora no se usaba, se procesaba ese pequeño paquete, se enviaba el resultado a la central que manejaba todo y se recibía otro paquete. Entonces, se analizó todo ese conjunto de información, no con una sola computadora, sino con la suma de miles y miles y miles de computadoras en todo el mundo. Algo así es esta idea de la mente global. Una sola persona no puede resolver el tema ovni, por más que crea que lo resolvió. Normalmente lo que encontramos hoy en día es que se encuentran explicaciones parciales al tema, no una explicación global.
Entonces, como una sola persona no puede ser, necesitamos la mente global. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros, no hace falta que sea investigador ni difusor, simplemente le interesa el tema, inconscientemente inclusive, estemos ayudando a resolver el tema, en la comunicación, en la interacción entre nosotros, como las neuronas, como se comunican las neuronas en el cerebro, la sinapsis, digamos, ¿no? O sea, cada uno de nosotros es una pequeña neurona que entre todos podemos resolver algún día quizás el tema del fenómeno OVNI. Finalmente, bueno, tengo que pasar los chivos, ahí me pueden ubicar en las redes sociales, etcétera, etcétera. Recuerden, vayan al fondo ahora que terminé de hablar, vayan, compren libros, hay excelentes libros. Bueno, y termino con una frase. Siempre me gusta comparar al fenómeno OVNI con un... me están sacando cuero. Todavía no termino y ya me están sacando cuero. Carl Sagan decía que, el gran difusor sobre la astronomía, decía que nosotros estábamos metidos hasta la rodilla en el gran océano que era el cosmos. Porque para él el universo, el cosmos, como buen astrónomo, era un gran océano, y nosotros, simples humanos, estamos metidos hasta la rodilla. Algo similar ocurre con el tema OVNI. Nosotros, a pesar que creemos, bueno, yo creo que lo sé todo, en realidad estamos metidos solamente, ni siquiera hasta la rodilla, hasta el tobillo de este gran océano que es el fenómeno OVNI. O sea, tenemos mucho todavía por recorrer. Bueno, no hablo más, porque si no me voy a quedar hasta mañana, ya me están echando. Gracias, 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 y nos vemos mañana. Chao, chao. No te vayas. Quiero aclarar que no lo estábamos echando, solo nos estábamos divirtiendo con Pablo Cano acerca de algunas cositas que dijiste. Solo es diversión. Carlito, es un placer escucharte. La verdad que sabes el cariño y el apoyo que siempre me diste. Nada, yo no tengo más que palabras de agradecimiento. Y quiero contar algo. Cuando conocí a Carlitos Yurchú, yo lo conocí en el segundo café presencial, aquí en noviembre del 2019. Fuimos a comer unas pizzas a casa, estaba Checo, Cari, bueno, había muchos amigos. Y Carlitos estaba sentado y me dijo, esto que acaba de compartir recién, si te querés meter en esto, lo único que necesitas es tener mente abierta. Y a mí esas palabras la verdad que me quedaron resonando porque incluso no interpreté que podía ser lo de mente abierta. Bueno, transcurridos estos 3 años y escuchándolo y escuchando a muchos de ustedes, voy tratando de tener esa apertura mental para poder seguir estando dentro de este mundillo, de lo cual me estás enseñando un montón. El fenómeno nos enseña a nosotros. Tal cual, el fenómeno nos enseña a nosotros.